Vamos a finalizar la mañana con este quinto panel. Yo, como dije, no voy a hacer ninguna presentación, ya hablé al principio de lo que era la contratación pública estratégica, pero sí que quiero decir algo antes de pasar a los ponentes que van a intervenir. En este periodo que ha sido tan dificultoso de arranque con la Ley de Contratos del Sector Público, yo no voy a tener otra oportunidad de hacerlo, con lo cual lo voy a hacer ahora. Ha sido una etapa muy difícil para los trabajadores, para los compañeros que trabajamos en contratación pública, porque ha sido una época de cambios. La contratación pública es muy complicada, la Ley de Contratos del Sector Público traía mucha complejidad, muchas novedades, y yo quiero decir que en ese contexto pues se han generado equipos de trabajo que a mí me parece que han funcionado estupendamente, que ha sido difícil arrancar, pero que al final han funcionado perfectamente, y prueba de ello es la formación que damos conjuntamente compañeros, este congreso. Hemos hecho equipos con personal de dentro y con personal de fuera de esta administración que ha participado y ha colaborado con nosotros. Y quiero agradecer, y no voy a tener otra oportunidad y lo quiero hacer, particularmente a la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a mi jefa, por darnos vuelo, por dar confianza al equipo que trabajamos con ella para poder trabajar en todas estas cosas, para poder relacionarnos, para poder conocer, para poder formarnos, a mis compañeros de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, a todos ellos, y particularmente a los jefes de servicio de contratación, al personal que trabaja en la unidad en la que yo trabajo. Somos pocos, teníamos mucho trabajo y son francamente estupendos. Al personal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ya se habló ayer de las dificultades de ese personal, son jefes de servicio de contratación con un volumen de trabajo tremendo, y su participación ha sido alta, en la Junta Consultiva altísima. Se ha podido trabajar y se ha podido sacar lo que se ha sacado gracias al trabajo de todos. Y hoy estaba prevista la intervención del profesor Moreno Molina, y lamentablemente por circunstancias personales no puede venir. No ha podido asistir y va a asumir su parte Mar Martínez, que es letrada de la abogacía, y quiero agradecerle particularmente a ella el apoyo que me ha prestado desde el principio. El estar ahí, el arropar, el dar ese consejo y esa palabra siempre que te certera, ¿no? Ese consejo profesional hablo, aparte ya de personal, pero profesional certero, y que te anima a seguir para adelante y que te da seguridad en el trabajo, y quería hacer ese agradecimiento personal en Mar. Vamos a empezar entonces con el quinto panel, y va a empezar Álvaro Casas. Álvaro Casas es jefe de Servicio de Asistencia Económica. Hemos invertido un poco el orden para intentar ajustarnos y que quede lo mejor posible las exposiciones. Álvaro Casas es jefe de Servicio de Asistencia Económica y Contratación en el área de asistencia a municipios de la Diputación de Cáceres. Él ha trabajado como consultor para el sector privado, tiene experiencia en materia de contratación muy sobrada, y además como formador y como partícipe en publicaciones y ponencias varias. Álvaro va a hablar de la incidencia de esa subida del salario mínimo interprofesional en los contratos que se adjudicaron con anterioridad a la misma. Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer a la organización la invitación para poder hablar aquí, y no me voy a extender mucho con los agradecimientos porque vamos como corriendo, ¿vale? El tema del que vamos a hablar es un tema único y muy concreto, que es cómo afecta la subida del salario mínimo interprofesional, que como todos sabéis ha entrado en vigor el 1 de enero, a los contratos que ya se han formalizado con anterioridad a dicha entrada en vigor del Real Decreto 1462/1989. Es un tema muy puntual y muy concreto, pero está teniendo ya unas enormes repercusiones en todo el sector empresarial, porque de una u otra forma muchas, sobre todo las empresas de servicios, tienen trabajadores cuyas retribuciones están ligadas a este salario mínimo interprofesional. Entonces, aunque también puede afectar a empresas de la construcción, empresas de obras, pero sobre todo nos estamos refiriendo a empresas de servicios que llamamos intensivas en mano de obra. Pensemos, por ejemplo, en contratos de servicios de limpieza de edificios, de este edificio, por ejemplo, de limpieza viaria,
La seguridad, los contratos de servicios de seguridad del personal de las consejerías, de las diputaciones, etcétera. Hay muchos ejemplos de transporte, de paquetería, empresas postales, y son ya muchas, a pesar de que este Real Decreto ha entrado en vigor hace poco, son ya muchas las que están solicitando un incremento, una modificación del precio del contrato. Es evidente, por lo que vemos aquí, estamos poniendo nada más que los últimos 10 años cómo ha sido la evolución de la subida, ¿vale? En datos, la subida del salario mínimo interprofesional es algo a lo que está obligado el Gobierno de España, porque así lo establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, no es algo que sorprenda al empresario que iba a haber una subida del salario mínimo interprofesional. Además de que se establece que sea año a año, ya en el mes de junio, cuando fue la moción de censura, se estableció como un anuncio de que el incremento del salario mínimo interprofesional querría llevarse hasta los 1.000 euros de forma progresiva. El año pasado, en 2017, subió un porcentaje, pero el porcentaje que ha subido en el año 2018 ha sido del 22,3% el salario mínimo interprofesional. Es decir, nunca, desde la crisis del petróleo en 1973, nunca ha habido una subida del salario mínimo interprofesional tan alto como el que se ha producido este año, que es del 22,3%. Dentro de la teoría del riesgo imprevisible hay quien dice que los empresarios podían haber previsto esta subida porque ha sido anunciada por el Ejecutivo múltiples veces, pero que sea anunciada el intento de lo que vas a hacer a que realmente se plasme, hay una diferencia. También hemos visto anunciadas diversas medidas en las leyes de presupuestos y hemos visto que la ley de presupuestos del 2019 finalmente no se ha aprobado. Entonces, que lo pudieran prever es relativo. Y aunque lo pudieran haber previsto que iba a subir, ¿vale? Si ellos en sus costes están previendo que el salario mínimo interprofesional va a subir un 22%, evidentemente esa oferta no va a ser competitiva con la del otro. Entonces sus costes evidentemente se ajustaron cuando presentaron ofertas en el mes de junio del 2018 o en el mes de marzo del 2018 o en el mes de septiembre del 2018. Al calcular ellos su presupuesto base de licitación, los empresarios, estoy diciendo, evidentemente lo hicieron con el salario vigente el año pasado o, en todo caso, con una evolución aproximada de lo que habíamos visto en los últimos años. El dato es que la media en los últimos 10 años ha sido una subida de entre el 1 y el 2%. Algunos años, en el año 2013 y 2014, ni siquiera subió el salario mínimo interprofesional. Pero ahora nos hemos encontrado con que ha subido un 22,3%, ¿vale? Entonces, no son ya pocas las empresas que han solicitado por escrito a la Administración la revisión, evidentemente, del precio del contrato. Y ya de primeras, claro, las empresas evidentemente lo que solicitan es que ellos no lo podían prever, que aunque lo pudieran prever, podían haber previsto en todo caso una subida del 7%, del 8%, pero nunca del 22%, porque de hecho en los países de nuestro entorno, España no es el único país que tiene un salario mínimo interprofesional, lo tienen prácticamente el 90% de los países de la Unión Europea, quitando Italia, Austria, Dinamarca y pocos más. Hasta Suiza o Luxemburgo tienen un salario mínimo interprofesional. Y en casi todos la subida es periódica del salario mínimo interprofesional, pero nunca en un porcentaje tan grande. ¿Quién se podía imaginar que iba a subir el 22%? Prácticamente solo se podía imaginar el 31 de octubre, cuando sí que hubo una rueda de prensa del Consejo de Ministros y dijeron vamos a ponerlo en 900 euros. Y como se aprueba por Real Decreto y tenemos capacidad para aprobarlo, entonces en los contratos los contratos licitados en noviembre y diciembre del 2018 sí podía haberse previsto, pero en todos los anteriores, que son la mayoría, no. Y tenemos que tener en cuenta que la Administración, en lo que es la ejecución del contrato, debe velar porque las empresas paguen lo correspondiente y no haya un fraude. ¿Sabéis? El otro día escuché yo en la radio y me quedé con ello, que la subida del salario mínimo interprofesional lo que ha hecho es, en las empleadas del hogar, bajar el número de horas que se trabajan. ¿Creéis realmente que están trabajando menos? No, lo que están es cotizando menos, es decir, están
dice, yo te voy a seguir pagando lo mismo, pero como no puedo cotizar la subida del salario mínimo interprofesional por ti, te pago menos en blanco y te pago más en negro. Eso es evidente, porque si no, ha sido un decremento del número de horas trabajadas en trabajos precarios enorme, no solamente en servicio del hogar, sino en hostelería, etcétera. Trasladándolo, y yo no quiero acusar aquí a nadie, pues yo, por ejemplo, he preguntado, oye, ¿y tú no estás trabajando en el sector de la seguridad? ¿No estás trabajando ahora más horas? Sí. Y esas horas extras, es decir, se están también para compensar ese incremento, porque el empresario dice, mira, o incumplo el contrato, o pierdo dinero, o sobrevivo. Tenemos que tener aquí en cuenta el enfoque de este panel, que es contratación social. Es decir, no buscar una salida a los problemas, no aplicar la ley fríamente. Entonces, vamos a ir, a lo largo de este panel, si me da tiempo, vamos a desglosar cuáles son todas las posibles vías que se podrían utilizar, por qué unas son aplicables o no lo son, porque desde luego jurisprudencia de esta concreta materia no la hay. Hay solamente un informe de la Abogacía del Estado, al cual haremos mención, pero de primeras podemos decir que no es aplicable ni al sector autonómico ni al sector local, porque la argumentación que utiliza en este informe el ámbito estatal es la del factum principis, es decir, que esa administración ha causado el incremento del salario mínimo interprofesional. Entonces pueden utilizar otro estudio de equilibrio económico-financiero diferente al de las administraciones locales y autonómicas, que no han sido las que han causado, las que han provocado el incremento del salario mínimo interprofesional. Con lo cual, de primeras podemos decir que ese informe no es aplicable, ¿vale? Y está magníficamente fundamentado. Este informe, que es el informe 1-2019, si lo ponéis en el Google, el informe de Abogacía del Estado 1-2019 de 1 de febrero, sale directo. Os digo que está magníficamente ilustrado de qué es el equilibrio económico-financiero de los contratos, pero la conclusión a la que llega es que como ella es la causante del incremento de los precios, es un riesgo imprevisible, pero es un riesgo de política económica general. Evidentemente no me puedo dedicar ahora a explicar en profundidad qué es lo que dice ese informe, pero hace alusión a decenas de dictámenes del Consejo de Estado y de sentencias del Tribunal Supremo, en el cual se concluye que las decisiones de política económica general que afectan por igual a todos, aquí afecta por igual al sector público y al sector privado, porque los empresarios privados que tienen trabajadores también les ha incrementado el salario mínimo interprofesional. Esas decisiones de política económica general que afectan por igual a todos no causan un perjuicio individualizado en el empresario. Es decir, estamos ante lo que en responsabilidad patrimonial se llama una obligación que tú tienes el deber jurídico de soportar. Entonces, la conclusión a la que llega la Abogacía del Estado es un poco, se siente, esta norma afecta por igual a todos, y si yo a ti, empresario particular, te compensara el incremento de coste, estaría causando una discriminación con respecto a los empresarios del sector privado, que estos se están teniendo que comer el incremento del coste. Luego, no lo puedo aplicar a unos sí y a otros no. Y como no lo puedo aplicar a todos, porque entonces el que estaría asumiendo el incremento del salario mínimo interprofesional sería yo, el Estado, que pasaría a ser un Estado indemnizador y no podría hacer política de empleo, porque claro, si la política de empleo la pago yo, al final tengo que incrementar los impuestos. La conclusión a la que llega, y digo que está muy bien fundado ese informe, se siente, forma parte del riesgo y ventura, ¿vale? No lo cuestiono jurídicamente, nada, está impecable. Pero sabemos en las administraciones, por lo menos en las administraciones locales donde yo trabajo, qué es lo que pasa con los pisos tutelados, los servicios de ancianos, donde dice, oye, mira, pues yo no tengo, a los trabajadores se les dice, la empresa ha subido el salario mínimo, yo te lo tengo que pagar, pero la administración no me está incrementando eso. Pues mira, casi que a lo mejor, y yo lo he visto, que a lo mejor que hay que producir algún despido, y entonces en vez de tener 6 trabajadoras de ayuda a domicilio o en los pisos tutelados, hay que tener 5. Esa medida se traslada rápidamente al político.
Y el político ve que hay un problema. Y en este caso, además, es que hay una injusticia, porque es que está teniendo que soportar el empresario el coste. Es decir, conocemos todos la teoría del enriquecimiento injusto. ¿Está habiendo un enriquecimiento injusto o no? Bueno, si lo hay, como la teoría del enriquecimiento injusto es porque se han cometido irregularidades y no se puede dejar de pagar al empresario, lo que vamos a intentar es hacerlo por el camino legal, es decir, buscar una solución que sea conforme a derecho, ¿vale? Como decimos, aquí está el informe de la Abogacía del Estado que descarta la indemnización o la compensación para el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos en este caso era un contrato de servicios de paquetería, es decir, del Ministerio de Industria. Evidentemente, los empresarios a los que transportan paquetes, cartas, sobres, les pagaban el salario mínimo interprofesional y era un contrato de servicios puro y duro. Sin embargo, en ningún momento la Abogacía del Estado se ha planteado si cabe el equilibrio económico financiero o no con respecto a los contratos de servicios, que siempre los pensamos en los contratos de concesionales, concesiones de obras y concesiones de servicios. Sin embargo, es reiterada la jurisprudencia que dice que cabe aplicar, si concurren los requisitos, la teoría del equilibrio económico de los contratos a tipos contractuales diferentes del de concesiones. Y aquí se ha aplicado, pero como no concurren los requisitos, se siente, ¿vale? Y ahora pasamos a los contratos de servicios, de servicios, de concesiones, de obras para la administración local y la administración autonómica. Primera ventaja que tenemos, si leemos, y los que tengáis ahí, leemos el artículo 290, apartado sexto, letra A, ¿vale? Que dice que cuando por disposiciones de carácter general, como es la presente, emanadas de una administración diferente a la administración concedente, el contrato devenga extraordinariamente oneroso, el empresario tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato. Es decir, ahí tenemos una solución, que es volver a calcular el precio, el valor estimado del contrato, es decir, el presupuesto base de licitación, que se ajuste a la realidad de los costes de prestación del servicio. ¿Por qué digo que este artículo no es aplicable para el Estado, pero sí para las administraciones locales y autonómicas? Porque nosotros sí somos una administración diferente a la que ha causado el hecho. Es decir, la administración del Estado que dicta una ley para las autovías que influye en el mantenimiento de las autopistas autonómicas, ¿vale? Evidentemente no se puede aplicar ese derecho a desistir del contrato para sí misma, pero las administraciones autonómicas o las diputaciones que también tienen servicios de mantenimiento de carreteras, sí, porque ellas no son las que han provocado ese hecho. Tenemos un ejemplo, la teoría de la cláusula de progreso normativo, que es un tipo del equilibrio económico financiero de los contratos, no es algo novedoso, no viene en el PowerPoint, pero ya surgió en el siglo XIX, cuando el Ayuntamiento de Sevilla, en el contrato del suministro del alumbrado público, dijo, vale, el alumbrado público era por gas, pero como lo instalen el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid y funcione, tú estarás obligado también a ponerlo. Es decir, se está obligando, cláusula de progreso es si surge algo nuevo, tú estás obligado a hacerlo. Pues esto es la cláusula de progreso normativo, que si surge una ley o una disposición como este Real Decreto del incremento de los costes del salario mínimo interprofesional que cambia tus costes, tú estás obligado a aplicarlo. Por supuesto que está el empresario obligado a aplicarlo, pero si el incremento de los costes, y aquí lo que ha hecho bien el legislador es ha quitado el concepto jurídico indeterminado, porque en el párrafo segundo de este artículo 296 nos dice cuándo el incremento de costes ha devenido realmente oneroso. Es decir, si tú a tus trabajadores, por ejemplo, si eres una empresa contratista de obras y les estás pagando el salario mínimo interprofesional, pero el incremento de los costes
no te ha subido más del 5% porque tus costes realmente van a lo largo de todo el contrato, no solamente en ese año, y además tus costes tienen que ver mucho con el material que uses. Si no te ha subido el 5%, no tienes derecho a desistir del contrato. Solamente tienes derecho a desistir del contrato si los costes superiores al 5% no son recuperables a lo largo de toda la vida de la inversión. Y eso es muy fácil que suceda en contratos de servicios que tienen una duración de 3 o 4 años, donde esos costes no van a ser recuperables y donde el incremento, evidentemente, del 22% es superior al 5%. En ese caso, ¿cuál es la solución que nos da ahora el legislador y que es trasladable a todo tipo de contratos? Que el empresario se eche cuentas, porque no es automático que la solicitud de resolución del contrato, que el empresario se eche cuentas y diga si le merece la pena o no seguir, y si no le merece la pena, ¿qué tal voy de tiempo? Solicite la resolución del contrato para que sin indemnización vuelva a salir uno nuevo. Un minuto más. Pero para terminar de dar la solución, claro, el empresario ejerce su derecho y lo solicita mañana. Y claro, mañana tú vuelves a preparar un presupuesto base de licitación para sacar un nuevo contrato y tarda en adjudicarse otros 3 o 4 meses. ¿Qué se hace en esos 3 o 4 meses? ¿Se deja de prestar el servicio o te saltas la ley y haces una revisión de precios encubierta? Porque revisar el precio del contrato no cabe, porque no has modificado el objeto del contrato, ¿vale? Con lo cual no cabe la revisión de precio. No cabe la teoría del riesgo imprevisible porque son supuestos tasados y no hay ni fuerza mayor, ni factum principis, ni tampoco hay un riesgo imprevisible en los términos del artículo 290, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿No pagarle la diferencia cuando le estamos obligando a que continúe en tanto en cuanto salga la nueva licitación? No, pues si le estamos obligando más allá de su deseo a que, una vez, claro, que se ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato, porque lo ha solicitado el empresario, si le estamos obligando a ir más allá, esos 3 o 4 meses, entiendo yo, que sí serían indemnizables en tanto en cuanto se adjudica el nuevo contrato. Y es la única fórmula que yo he encontrado para solucionar parcialmente este problema, en tanto en cuanto salga jurisprudencia, salgan informes de juntas consultivos, que yo hasta ahora no los he visto. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por ajustarte al tiempo también. Y ahora va a hablar Carmen Núñez Cumplidos, la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, y ella va a hablar del concierto social como fórmula de prestación de servicios de servicios a personas. Tengo aquí. ¿Dónde estamos, amor? Pónmelo tú. Mira. Hola. Se oye. Buenos días a todas y a todos. Yo he dejado por ahí los papeles, así que voy a confiar en mi capacidad de improvisación. Yo soy la directora general de Políticas Sociales, vengo del ámbito de la intervención social, he trabajado toda la vida en esto y antes de empezar os voy a pedir 2 favores. Primero, que me permitáis tutearos por aquello de sentirnos más cómodos y segundo, os voy a pedir un cambio de chip, de esquemas mentales, porque en esta presentación no vais a ver un esquema de la composición de la ley, no vais a ver referencias muy explícitas a los artículos, vais a ver algo diferente. Incluso vamos a utilizar una terminología que es absolutamente diferente, que no tiene nada que ver con el maletín del abogado, la calculadora del economista y que está focalizado en otro ámbito, que es el de la intervención social. Y os digo esto porque si somos capaces de entender cuál es la filosofía de esta ley, con qué alma se genera esta ley, quizás el resto sobre. El resto está en el papel, no lo podemos leer, no lo podemos estudiar y es bastante fácil de asimilar, pero es bastante fácil de asimilar si hemos entendido el fondo de la cuestión. Las personas con las que nosotros trabajamos son los menores que se encuentran en situación de riesgo. Aquellos menores de los que nos hemos visto en la obligación en algún momento de asumir la tutela pública y que por lo tanto pasan a ser hijos de la Administración. Hablamos también de aquellos chicos o personas que tienen una discapacidad motora, sensorial, una discapacidad intelectual
y con los que hay que hacer los máximos esfuerzos posibles, primero para recuperar algunas de esas capacidades o para favorecer que la incorporación a la vida social, laboral o familiar sea lo más conveniente o lo más óptima posible. De nuestros mayores. Estamos hablando de aquellas personas mayores que en un momento dado, porque no hay una red familiar de apoyo, porque no hay un cuidado adecuado dentro del domicilio, tienen que abandonar su núcleo familiar, la casa de toda su vida, y pasar a vivir o a recibir una intervención en otro centro diferente. Las personas en situación de dependencia, que no siempre son mayores, pero que sí puede haber una gran necesidad de apoyo pues por cuestiones psicomotrices, por cuestiones cognitivas, por cuestiones de vínculos afectivos. Aquellas personas que comienzan a tener un deterioro cognitivo y que necesitan programas específicos para recuperar la memoria o por lo menos para intentar que la pérdida de esta no sea tan grave y tan rápida. Y las personas con un trastorno de la salud mental. Estas son las personas con las que nosotros trabajamos y a esto es a lo que intenta darle respuesta la Ley de Conciertos Sociales. Os digo esto porque desde esta postura yo creo que es fácil entender que esta ley no se hace pensando en comprar o en ganar, sino en la calidad asistencial. Se hace pensando en el cuidado de nuestra gente. Ponemos, por lo tanto, a la persona y a la defensa de sus derechos fundamentales en el centro de la diana. Y eso es lo único que le preocupa a esta ley. Los derechos fundamentales y la intervención. La mejor intervención que podamos hacer con cada una de ellas. Hasta ahora la ley de contratos para nosotros ha supuesto grandes lagunas, que luego hablaremos con algunos conceptos que prioriza esta ley. Pero las directivas europeas será la única referencia normativa que vais a ver hoy aquí. Y la nueva ley de contratos, me parece que era en la adicional 49 o algo así, que si se olvidan y la meten, la adicional 49. Nos da un punto en el que habla de los conciertos sociales. Y de ahí pudimos tirar del hilo para fabricar una fórmula diferente para una provisión de servicios que es absolutamente diferente. Lo que sí nos deja claro las directivas europeas es que no nos podemos saltar algunos principios que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con la transparencia y que tienen que ver con la concurrencia. Eso nos va a obligar a adaptar algunos marcos que nosotros ya veníamos utilizando y que no asumían estos principios. Nos obliga a hacer una convocatoria pública y a elaborar unos pliegos para poder participar en el acceso. Nosotros partíamos, por ejemplo, de un marco de atención a la discapacidad, por eso se llama MADEX, que interponía conciertos directos con las entidades del tercer sector que ya estaban prestando servicios en nuestro territorio. Seguro que todos conocéis las entidades de plena inclusión, los centros de día, los centros ocupacionales, las viviendas tuteladas, que estaban llevando las entidades del tercer sector, pero que ahora se quedan fuera del rango legal, ¿no? Fuera del marco de la ley de contrato. Y esto es un gran problema. Esto supuso un hito porque ya nos permitió, primero, establecer unos criterios de acreditación de las entidades, nos permitió establecer unos precios públicos, pero sobre todo nos permitió establecer un marco de estabilidad y sostenibilidad del sistema. Hasta ahora estas entidades que estaban prestando los servicios estaban sometidas a un sistema de concurrencia por la ley de subvenciones. Quien presta servicios a las personas no puede estar cada 6 meses presentando un proyecto para ver si me lo financian, porque estamos hablando nuevamente del cuidado de nuestras personas. A ver cuándo sale la convocatoria, a ver cuándo se resuelve y a ver si tengo suerte y entro o no entro. Esto no podía ser, porque hablamos de la continuidad asistencial. Y hablamos de esto. Hablamos de la calidad, hablamos de la atención personalizada, integral, de la continuidad de cuidado y del arraigo de la persona. Cuando yo os hablaba antes de las personas mayores, imaginaros una persona que ya de por sí ha pasado por el duelo, porque es un duelo, de tener que abandonar su casa,
y tenemos la obligación de generar alrededor de su nuevo entorno una nueva familia. Eso va a ser el centro del recurso al que va. Con los menores del sistema de protección nos pasa absolutamente lo mismo. Generamos una nueva familia alrededor de la persona y, por lo tanto, tenemos que provocar arraigo. Si ese centro está al menos en la misma localidad, a lo mejor esa persona puede seguir contactando con la gente con la que tiene una vinculación, tíos, primos, hermanos. Esa persona mayor puede seguir yendo por las tardes a echar su partida y además genera vínculos con las personas que le están atendiendo. El vínculo terapéutico es fundamental. La ley de contratos para nosotros era un gran problema, porque si alguien, por el criterio de precio, ganaba ese contrato, yo ahora obligo otra vez a salir a esa persona mayor del centro residencial que le está atendiendo y a cambiar de terapeutas, de entorno, incluso a lo mejor de localidad, y dejar de ver a los únicos familiares que le quedan o a los amigos con los que comparte alguna tarde tomando un café. Es muy complicado. Calidad. Yo recuerdo un ejemplo de... Laura, tú córtame porque yo hablo muchísimo. Tú córtame cuando me tengas que cortar, ¿eh? Prefiero contaros los ejemplos para que visualicemos. Yo recuerdo hace muchos años, antes de incluso tener el MADES, teníamos un centro de día para personas mayores que estaba situado al lado de una guardería infantil. Y pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Adopta un abuelo. Cada abuelo adoptaba un nieto. Estaban pegados, esos dos centros tenían la posibilidad de que estaban pegados, entonces hacían actividades juntos todas las semanas. Porque la intervención que hacemos con los mayores para recuperar, por ejemplo, la motilidad, la psicomotricidad fina, tiene mucho que ver con las actividades que hacemos con nuestros hijos, con la plastilina, los collares de macarrones y este tipo de cosas. Y hacían actividades juntos, celebraban los carnavales juntos y hacían incluso viajes juntos. ¿Quién le dice a un niño, a un abuelo, que ya no tiene a su abuelo adoptivo? Porque... Uy, es que me emociono. Porque la entidad perdió el contrato. Si hablamos de una persona con un trastorno del espectro autista, estamos hablando de que la necesidad de la intervención y la vinculación terapéutica tiene que ver con la generación de afectos directamente. Lo más difícil para intervenir con una persona que tiene un trastorno por déficit de atención, que tiene un trastorno del espectro autista o que tiene una discapacidad intelectual es entablar relaciones sociales de calidad. Cuando hemos conseguido eso, se puede avanzar mucho en otras cuestiones que tienen que ver ya con la metodología, en la logopedia, en la fisioterapia, en la psicomotricidad, en lo que queráis. Pero lo principal es el vínculo terapéutico. Poneros en la cabeza de un niño o de una niña con 6, 7 años que tiene un trastorno del espectro autista y que su referente, que es su terapeuta, de buenas a primeras desaparece. ¿Va a entender ese niño que desaparece porque la entidad que estaba prestando servicio perdió el contrato? No. Lo coloca desde lo emocional. No lo hice bien, se cansó de mí, desapareció de mi vida. Es otro nuevo abandono. Eso es lo que intentamos evitar con la ley de conciertos sociales. El tercer sector para nosotros es fundamental. La mayor red de servicios que tenemos para atender este perfil de personas lo ha generado las familias de estas personas. Y tenemos una red en el territorio que está cubriendo con criterios de excelencia, el cuidado de estos perfiles de personas a las que atendemos y tienen que estar ahí. Estamos hablando, por lo tanto, que el ámbito de aplicación es el ámbito social, porque intervenimos también con las familias. Cuando hablamos, por ejemplo, de los menores del sistema de protección, puede haber un retorno. Luego hay un trabajo que hacer con las familias porque se puede recuperar el núcleo familiar. Estamos hablando del ámbito de la salud y estamos hablando de la atención sociosanitaria. Por eso veis ahí que hay diferentes fórmulas jurídicas puestas debajo.
porque lo pueden prestar las administraciones públicas. Tú has puesto algunos ejemplos. En las entidades locales es muy común que haya viviendas tuteladas, que haya servicios de ayuda a domicilio, la propia Junta de Extremadura, pero dentro de la propia Junta de Extremadura también tenemos un Servicio Extremeño de Salud o un SEPAD, un Servicio de Atención a la Dependencia, cuya organización administrativa y cuya fórmula de personalidad jurídica también es diferente y que había que atender, ¿no? Cuando la Administración Pública concierta una plaza, la plaza pasa a ser de su propiedad. Es el garante de los derechos, pero también el responsable de garantizar que eso se da con condiciones de calidad, ¿no? Nosotros sí garantizamos la sostenibilidad, es decir, cubrimos los costes fijos y variables para que sea sostenible y no se provoque ninguna merma que luego pueda imposibilitar pues acceder al servicio, y el acceso también pertenece a la Administración Pública, es decir, a un servicio de atención a personas con dependencia hay que pasar por la valoración del grado de dependencia y hay que pasar por los procedimientos administrativos, puesto que además la Administración pasa a ser la propietaria de esa plaza. Esto es lo más importante para esta ley. Acreditar los servicios, habilitar a alguien para decirle, tú estás preparado para atender a estas personas, para cuidar a nuestra gente. Porque esto significa hacer un esfuerzo para desglosar de cada servicio unas condiciones muy determinadas. Cuando hablamos de las viviendas tuteladas, más importante que el precio es quién recibe al menor, quién le dice esta es tu nueva casa, quién le facilita la relación con sus nuevos compañeros de vida, cómo se recibe, cómo se despide, qué hacemos cuando un chico tiene una actitud conflictiva, qué hacemos cuando hay una fuga. Todo esto son protocolos que tienen que estar establecidos de antemano si de verdad queremos dar respuesta a todas las necesidades que el día a día de la atención de las personas requiere. Ahora traslademos todo esto no solo a las viviendas tuteladas de menores, sino a las residencias de personas con discapacidad intelectual, a las residencias de personas mayores, a los centros de días de personas mayores, a las viviendas que atienden a personas con un problema de salud mental, a los centros ocupacionales, que son estrategias prelaborales para personas con discapacidad. Esta ley establece un desarrollo reglamentario, pero entiendo que después de escuchar esto es fácil comprender que hay que hacer un desglose muy pormenorizado y muy serio de cuáles creemos que son las condiciones mínimas, aunque estas son comunes a todas, cuáles son las condiciones mínimas que cada servicio debe de contar para poder ser acreditado. Y que no tiene que ver, aunque sí tiene que ver también, con los espacios físicos, la metodología o el material que utilizamos para hacer una intervención. Hay una exención, y hay una exención precisamente en la garantía de la calidad de cuidado. Si alguna entidad en este proceso de pasar de contrato a concierto necesita adaptarse para conseguir la acreditación, podemos hacer un tránsito. Si el tránsito no significa que hay una deficiencia fundamental en el servicio. Si yo voy a atender a un niño en atención temprana y lo que voy a dar es un servicio de logopedia, el espejo del aula es absolutamente fundamental. No puedo acreditarte un servicio de atención temprana si no hay un espejo, porque el niño no aprenderá a colocar la boca, a colocar la lengua y a emitir el sonido. Pero a lo mejor para otra cuestión el espejo no es fundamental y podemos hacer ese tránsito de una manera adecuada. Dentro de los principios, que seguramente sean los mismos que habéis estado escuchando en otras ponencias durante estos días, para nosotros es importantísima la subsidiariedad primero, porque no saldrá a concierto social lo que la Administración pública pueda asumir por sus propios medios, ¿no? La subsidiariedad es importantísima, pero la igualdad. Las condiciones de la atención de las personas tiene que ser al menos igual, tenemos que garantizar que sea al menos igual que la que están recibiendo en los servicios públicos. La calidad asistencial la tenéis ahí. Cuando yo hablaba de este centro de día y de esta guardería, eso es calidad, porque es calidez, es trato humano y revierte en beneficio
del usuario, de la persona. Todo lo contrario puede tener efectos devastadores en un menor o en una persona mayor. Cuando una persona que tiene ciertos criterios de vulnerabilidad, tiene un perfil tan específico, lo desitúas, tienes una bomba de relojería en las manos. Cuando no conoce el entorno, cuando no conoce al terapeuta referente, cuando le cambias todos los esquemas, se puede producir una reacción involutiva en la intervención. Y hemos visto muchas veces crisis depresivas que son muy difíciles de subsanar, involuciones en la intervención que luego son muy difíciles de volver a recuperar, aislamiento, mutismo, faltas de relaciones con el entorno que se provocan por haber descolocado absolutamente a una persona que necesita normalidad más que nadie y que necesita esquemas muy bien interpuestos más que nadie. 2 minutinos, muy mal. ¿Ves cómo hablo mucho? Estos son los modelos de gestión. Están aquí simplemente porque ya veníamos también del plan de atención sociosanitaria en los que diseñamos unos modelos de plazas, T1, T2 y T3, que no sé si las conoceréis, que complementaban la carga de la atención social con la carga sanitaria, dependiendo de las necesidades de cada persona. Entonces teníamos plazas de intervención social en entidades que eran puramente sanitarias y, al contrario, en centros residenciales que venían de la acción social, teníamos también plazas que tenían una gran carga de asistencia sanitaria y teníamos también que darle respuesta. No, me voy a ir pasando a algunos ítems, ¿no? En primer lugar, se priorizan las entidades sin ánimo de lucro. No en todos los sectores en los que trabajamos tenemos entidades sin ánimo de lucro, pero es que hay muchas que ya tienen la red, el tejido montado y que están haciéndolo con criterios de excelencia. Estar inscritas en el registro que te habilite una vez que nosotros acreditamos, ser el titular y la experiencia. Esto es importantísimo. No quiere decir que tengas que tener los 3 años de experiencia exactamente en la misma actividad y en el mismo perfil, pero análogo sí. Porque si estamos hablando de calidad asistencial y estamos hablando de las personas que hablamos, no podemos hacer experimentos. Los experimentos con la gaseosa. La priorización. Esto es darle la vuelta al concepto. Esto es darle la vuelta a la fórmula. Esto es intentar poner un sistema de concierto, una nueva fórmula para contratar servicios que no son ladrillos, que no es papelería y que tienen que ver con priorizar todo aquello que tiene que ver con la persona, con el cuidado, el arraigo, el vínculo, la atención integral, la trayectoria, la cualificación del equipo, todo lo que tiene que ver con el mejor cuidado de la persona que tenemos enfrente. También se introducen cláusulas sociales y ambientales, pero creo que ya habéis hablado con amplitud de esto. Imaginaros en el ámbito social que no metiéramos cláusulas sociales y ambientales para favorecer la contratación de personas con discapacidad o para favorecer, por ejemplo, la conciliación. Tenían que estar. Y se establecen también limitaciones. Las más importantes, las que tienen que ver con la incompatibilidad de un concierto social con otro tipo de financiación. Es decir, si nosotros garantizamos la sostenibilidad del servicio, no tendría ningún sentido, y está absolutamente prohibido, que se cobre al usuario por ese servicio o que reciba subvenciones de otras entidades para cubrir el mismo servicio. La subcontratación se permite, pero se permite solo para aquellos servicios que son accesorios, es decir, en estos casos serían la vigilancia, el catering de alimentación, el suministro de algún elemento, la limpieza, pero no para la intervención que vamos a hacer con las personas. Tiene que haber una planificación previa, tanto para la adjudicación como para la renovación. Cada vez que adjudicamos o que planteamos un pliego para adjudicar o que planteamos la renovación, nos tenemos que plantear si esto forma parte de la cartera de servicios, si esta fórmula es la más adecuada, si la necesidad real existe y si el servicio es sostenible, tanto al inicio como en las renovaciones. Un minutino, me voy a saltar lo más grande ya, pues no me da tiempo.
El seguimiento, la vigilancia y el control para nosotros es fundamental porque va a aparecer también en los criterios de penalidades. Hay que sostener los criterios de calidad por los que fuiste acreditados. Luego, es responsabilidad de la Administración Pública, que es la garante de los derechos de esos ciudadanos y de la calidad asistencial de esos cuidados, que esas condiciones por las que fuiste habilitado se sigan manteniendo. Y es una causa de penalización eso. Y bueno, y no atender los derechos fundamentales o la intromisión en los derechos fundamentales, incluso para invalidar el concierto, para denunciarlo e invalidar el concierto. La base de esto tiene que ser plurianual. Ahí aparece un año, pero ese año aparece un poco por aquellos servicios que generamos nuevos, que no han existido nunca y que por primera vez nos planteamos que puedan formar parte de un concierto. Pero el periodo mínimo de concertación son entre 3 y 4 años y se pueden prorrogar hasta 12, siempre que sea viable, que se esté dando en condiciones de calidad y que siga siendo necesario, o que la Administración no lo haya asumido como propio. Tenéis ahí las causas de extinción, ¿no? Negarse a atender a los usuarios que la Administración deriva. Os digo más o menos los que pueden ser más novedosos, ¿no? El incumplimiento grave de los derechos de las personas. Ya os he hablado un poco del control y la inspección. Bueno, esto es un intento de poner a las personas por encima de las fórmulas y por encima de los papeles. Es un intento desde los gestores de darle la vuelta a la tortilla. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Qué importante recibir las aportaciones de las empresas, lo que nos cuentan, y qué importante también oír las particularidades en algunos objetos y algunos objetos contractuales que son diferentes y que requieren de otras cosas. Va a intervenir a continuación Carmen Moreno Vargas, es la directora general de Economía Social de la Consejería de Economía e Infraestructuras, y va a hablar de las empresas de las empresas de economía social, del nuevo papel de la ley de contratación del sector público. Vale, lo veo ahí. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Bueno, agradecer la participación para hablar de algo que es un poco especial dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, que es el papel de las entidades de economía social. Ha terminado Carmen perfecto para poder empezar yo diciendo que precisamente las entidades de economía social son aquellas que ponen a las personas por encima del capital. Por tanto, la relación que puede existir y existe entre la parte de la concertación social y las distintas fórmulas jurídicas que forman parte de la economía social es una cosa inherente a su propio concepto. Esta es la primera vez que tenemos la ocasión de poder contar en un foro, no con la gente con la que siempre solemos hablar de economía social, sino con un público más general a qué nos estamos refiriendo con este concepto, porque es verdad que la entrada en vigor de esta nueva ley para nosotros, para la economía social en general, ha sido un momento muy importante en nuestra historia. Entre otras cosas porque ya el propio artículo primero de la ley, en su apartado número 3, hace referencia al concepto de economía social. Como podéis ver, este artículo dice que se incorporarán de manera transversal y perceptiva criterios sociales y medioambientales, que los habéis tratado en el transcurso de la mañana y ayer, me imagino, que de forma muy detallada, pero si vamos al último párrafo del apartado del artículo 3, dice que se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, que me consta que habréis hablado muchísimo de ellas a lo largo de estos días también, pero además dice que se facilitará el acceso a las empresas de economía social. Artículo 1 de la ley, para que ya desde el principio tengamos en cuenta que las entidades de economía social tienen que tener su hueco en la contratación pública vía esta nueva ley. Los criterios sociales y medioambientales, bueno, esto lo habéis hablado, me imagino que muchísimo y con mucha profundidad a lo largo de todo el día y de ayer. Facilitamos el acceso a través de esta nueva ley, a lo que decía, a las pequeñas y medianas empresas, que también me consta que habéis hablado algo, y sobre todo pues, a nuestras entidades, a las entidades de economía social. En España, según datos de la Confederación de Entidades de Economía Social,
Hay un 99% de pymes que generan el 69% de empleo y solo un 35% son adjudicatarias en contratación. Pero lo que a mí me interesa, que yo venga a hablar de mi libro, en Economía Social en España. La economía social en España supone un 10% del Producto Interior Bruto, que ya estamos empezando a representar un número importante. Somos el 12% del empleo en nuestro país, que esa cifra sí que ya es un poco destacada, pero esto es un dato en contratación pública, en el número de empresas que son capaces al final de sacar un determinado contrato cuando van a una licitación. Solamente un 2,4% acaban siendo adjudicatarias. En el País Vasco, porque estos datos son solo del País Vasco, que es la comunidad autónoma de toda España, en la que funciona mejor la economía social y donde más importancia tiene la economía social, porque conoceréis, entre otros, por ejemplo, el Grupo Mondragón, que me imagino que todos lo conocemos. Mondragón es cooperativa y, por tanto, es economía social. Nos queda mucho por hacer, nos queda muchísimo a las pymes en general y a las entidades de economía social nos queda mucho más todavía para hacer para poder ser adjudicatarios en los contratos, aun cuando tenemos una ley que nos recoge que así tiene que ser. ¿Pero qué es esto de la economía social? Pues me imagino que muchos de vosotros sí que sabréis, pero habrá otra cantidad, me atrevo a decir que bastante importante, que no sabréis ni siquiera exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de economía social. La economía social la definió el Estado español a través de la Ley 5 en el año 2011, ya tiene un largo recorrido y consiste pues en esto. Son actividades económicas y empresariales que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general, económico, social o ambos intereses. Ley 5, año 2011, en todo el Estado español. La primera ley de la Unión Europea que se hizo de economía social fue nuestra ley española. Luego hay otras comunidades autónomas, otros países que posteriormente han sacado sus propias leyes. Esta ley, este concepto de economía social agrupa a un grupo de fórmulas jurídicas que se basan todas en una serie de principios, que son los que definen el concepto de economía social. Estos principios son la primacía de las personas y del fin social por encima del capital, es por lo que decía que casa perfectamente con el comentario final de Carmen, de que al final en la parte de concertación social lo importante son las personas y para las entidades de economía social lo importante son las personas por encima del capital, y esto pues completamente relacionado con la gestión transparente y por supuesto con la participación democrática que tiene cualquier tipo de entidad de economía social. Pero además es principio básico la aplicación de los resultados en función del trabajo aportado o en función del capital, nunca en función del capital, perdón, en función del trabajo aportado. La solidaridad, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la sostenibilidad y la independencia de los poderes públicos. Cualquier tipo de fórmula jurídica que cumpla todos estos principios podrá definirse como economía social. ¿Y cuáles son concretamente en España según la Ley 5? Por orden de número, probablemente las más importantes, las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas tenemos una nueva ley que se puso en marcha el día 2 de enero de este año 2019, es la Ley 9 de 2018 de Sociedades Cooperativas de Extremadura, una ley que acabamos ahora mismo, que está recién salida del horno y recién puesta en aplicación, que nos pone a Extremadura en un panorama bastante novedoso e importante con respecto a otras leyes de otras comunidades autónomas, porque tenemos la ley más moderna de todo el Estado español. En Extremadura tenemos una ley que es la de sociedades cooperativas especiales que pusimos en marcha hace algunos años, que permite cooperativas formadas por solamente 2 personas, que lo normal en cooperativas corrientes es que esté formada por 3 miembros como mínimo. Por eso he hecho referencia ahí también a la ley. Pero además son también las sociedades laborales, sociedades anónimas laborales y limitadas laborales, las mutualidades, las mutuas de seguros son concepto de economía social, los centros especiales de empleo, muy importantes para la aplicación de los contratos, empresas de inserción, el segundo punto muy importante, fundaciones, asociaciones, sociedades agrarias de transformación, sector agrario exclusivamente,
Cofradías de pescadores no aplica aquí, pero también sobre economía social, y entidades singulares como la ONCE. Todas estas fórmulas jurídicas son las que componen el concepto de economía social y las que de entrada están favorecidas con esta nueva ley de contratos del sector público que tenemos ya puesto en vigor. Tenemos un libro publicado por la Dirección General, que hay algún ejemplar por ahí, en el que hemos recogido todas las entidades de economía social que hay en nuestra comunidad autónoma, el número de ellas que hay, cómo se constituye, cuáles son las características de cada una de ellas, que si tenéis interés, pues bueno, está a disposición en la Dirección General y os enviamos un ejemplar sin ningún problema si queréis ahondar un poco en el concepto de economía social y las distintas entidades que lo forman. Hay dos cuestiones fundamentales en la Ley de Contratos del Sector Público que hacen referencia a la economía social. Una disposición adicional que es de obligado cumplimiento y una disposición adicional que es voluntaria. Voy a hablar primero de la disposición adicional de obligado cumplimiento, distinto que lo estemos cumpliendo o no, pero la ley dice que hay que cumplirlo obligatoriamente, que es la disposición adicional número 4. Y esta disposición adicional dice que tenemos que fijar un porcentaje mínimo para reservar contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Todas las administraciones tienen que fijar contratos reservados, un porcentaje de contratos reservados a estas dos fórmulas jurídicas de la economía social, centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción. Limitación de participación exclusivamente a esos dos ámbitos de la economía social. No cualquier centro especial de empleo vale, tiene que ser un centro especial de empleo exclusivamente de iniciativa social y ahora hablaré en un momento de qué se trata. Son obligatorios por la ley, obligatorios. No, en fin, lo fijaré o no lo fijaré, no. Es que lo deberíamos estar cumpliendo, que no lo cumplimos, pero deberíamos estar cumpliéndolo para todas las administraciones públicas que fijen su porcentaje mínimo de contrato reservado. Se tramitan exactamente igual que cualquier otro tipo de contrato, no tienen ninguna peculiaridad. Y bueno, es muy importante desde un punto de vista metodológico que seamos capaces de hacer un contrato reservado pues, en pro de la inserción laboral de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social. Y bueno, realmente, aparte de todo, tiene que ser un logro casi personal de aquella administración pública que consiga hacer un contrato de este tipo. Hay comunidades autónomas que nos llevan años luz. Por ejemplo, el Gobierno de Navarra tiene su propia página de contratos reservados, una página sencillísima, lo podéis buscar en cualquier Google y os sale esta página, que el Gobierno de Navarra decidió que su porcentaje mínimo en contratos reservados iba a ser el 6%, que coincide con la cantidad que tenemos nosotros también en Extremadura, que también tenemos un 6%. A partir de aquí te dice, ¿quieres reservar un contrato? ¿Qué tipo de contrato quiere usted reservar? ¿Quiere reservar obra, suministro o servicio? Viene una relación estupenda de una guía práctica sobre contratos reservados y una guía completa sobre contratos reservados, te vienen modelos de algunos tipos a los que te puedes acoger, incluso te viene diciendo cuáles son los centros especiales de empleo de las empresas de inserción que tiene el Gobierno de Navarra para ligar las dos cosas. Saco este contrato reservado y lo ligo con este grupo de centros especiales de empleo, empresas de inserción que se dedican a esa temática. Entonces, junto las dos cosas y sin ningún problema puedo hacer un contrato reservado, como digo, con una página facilísima de utilizar. Algunos ejemplos de contratos reservados que ya han sacado, como digo, comunidades autónomas, normalmente las del norte de España nos llevan mucho avanzado en temas de contratos reservados y en temas de economía social en general y de contratos reservados en particular. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de Pamplona, que sacó un lote determinado, no es todo el contrato entero, pero es en una cuestión de limpieza viaria en la que reserva específicamente el lote número 2 para limpieza vertical, limpieza de papelera y mantenimiento de contenedores caninos y rejillas. Contrato reservado. A este contrato solo y exclusivamente van a poder acceder, pues ahí lo pone, centros de inserción social y ellos lo llaman centro especial de empleo sin ánimo de lucro, que en realidad acaban siendo lo mismo, pero ya de entrada en su propio pliego reserva un lote solo a contrato reservado. En Navarra tienen muchísima cultura en este tema de qué bien le puede hacer a la sociedad todas las cuestiones relacionadas con darle ciertos contratos
a las empresas de inserción y a los centros especiales de empleo. Por cierto, en Extremadura tenemos más de 200 centros especiales de empleo. En empresas de inserción somos muy deficitarios, pero acaba siendo un poco la pescadilla que se muerde la cola. Como no reservamos contratos, no tenemos empresa, no hay movimiento en torno al concepto de empresa de inserción, que como me imagino que casi todos sabréis, pues es una fórmula muy importante y a la vez un poco peculiar para personas en riesgo de exclusión a los que se le da un periodo de 3 años antes de poderse incorporar al trabajo ordinario. Entonces, en Extremadura tenemos muy poquito, demasiados pocos empresas de inserción, pero tenemos bastantes centros especiales de empleo que estarían en la línea de estos centros especiales de empleo de iniciativa social. Se trataría de buscar el marco entre qué podemos ofertar y qué tenemos en el territorio para que al final se hicieran más contratos reservados de los que de momento, desgraciadamente, se hacen. Aquí vienen unos datos de los que ellos estiman que les aporta o las ventajas que ellos ven en sacar contratos a centros especiales de empleo, empresas de inserción. Y aquí hay otra comunidad, otro ejemplo de otra comunidad autónoma, ya nos vamos para arriba, estamos en Asturias, pues Asturias decide, la comunidad autónoma en sí, sacar el servicio de limpieza de edificios administrativos, también un lote determinado y reservado a centros especiales de empleo y empresas de inserción. He puesto estos 2 ejemplos, podía haber puesto 45 a nivel de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de diputaciones, más en el norte de España que en el sur, todo se ha dicho, pero es verdad que tenemos muchos modelos. Si al final queremos hacer un contrato reservado y tenemos el miedo de cómo podemos empezar o cómo lo podemos hacer, pues tenemos muchos modelos en España ya, por supuesto, más que en marcha, de cómo se hace un contrato reservado para centro especial de empleo, empresa de inserción. Muy brevemente, un centro especial de empleo de iniciativa social, que como digo no son todos, son específicamente y solo algunos, son estos los que están promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente por entidades públicas o privadas, son por supuesto sin ánimo de lucro, no puede ser de otra manera, tienen reconocido el carácter social en sus estatutos, por eso son especiales, y si se miran todas estas características, al final la fórmula jurídica que puede elegir el Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, pues puede ser al final una asociación, una fundación, una corporación de derecho público o cualquier otro tipo de cooperativa. Por ejemplo, la última Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, que hacía referencia antes, la Ley 9/2018, pues hemos sacado un montón de clases nuevas de cooperativas y entre nuestras nuevas clases de cooperativas están las clases de iniciativa e integración social. Sociedad cooperativa de iniciativa e integración social que al final también podrían ser un centro especial de empleo. Contrato reservado obligatorio. Ahora hay otra cuestión obligatoria dentro de la ley de contratos. Ahora hay una cuestión que es de carácter potestativo, que nos permiten también, a ver que estoy dando al revés. Hay otra disposición adicional que esta, como digo, es voluntaria, pero que si pasamos a verla un poco por encima, nos daremos cuenta que al final esta disposición adicional acaba haciendo referencia a las entidades de economía social como concepto. Obligatorio contrato reservado solo para Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o empresa de inserción. Voluntario, reserva de ciertos contratos para cuestiones de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones. Lo pone así directamente la disposición adicional 48. Vemos exactamente a qué se refiere con esto de determinadas organizaciones y veréis como al final el reflejo claro y meridiano son las entidades de economía social. Reservamos ciertas cuestiones específicas que están muy bien enumeradas en el anexo 4 y solo estas y estas bajo estos códigos y relacionadas todas ellas con servicios de carácter social, cultural o de salud. Y decimos, estas organizaciones a las que nosotros le permitimos esta reserva de contratos, por supuesto dentro de la legalidad de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen que cumplir, realizar un servicio público, tienen que reinvertir los beneficios en el objetivo de la propia organización y además tienen que tener o bien que la propia estructura de la empresa pertenezca a los propios trabajadores o bien que tengan principios de participación en la empresa. Como podéis ver, y es obvio y natural, si recordáis los principios orientadores de la economía social, de cualquier fórmula jurídica de economía social, esto así, reinvertir los beneficios y que haya
una gestión democrática y participativa de los propios socios en la cuestión de los asuntos sociales, es una empresa de economía social. Aquí ya no solo nos referiríamos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, sino que daríamos el salto a una cuestión más amplia, que son todo esto. Eso, bueno, que no se vaya, esto tampoco tiene mucho. Todas estas entidades, asociaciones y fundaciones o cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, pum, 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 pum. O sea, estos contratos específicos de esta disposición adicional segunda son de carácter voluntario, pero estos sí que abren el abanico ya al conjunto de las empresas de economía social. Y aquí cuento una historia. Muchas veces, ya nos ha pasado en más de una ocasión, viene un ayuntamiento y nos dice: quiero hacer guardería y quiero que la guardería sea sacar una licitación de la guardería en cuestión para que lo lleve una cooperativa de trabajo asociado. ¿Eso se puede hacer, Carmen? Pues sí, eso se puede hacer, señor que haya venido. Sí, se puede hacer y hay mucha gente que lo está haciendo sin ningún problema. Simplemente aplica esta cuestión de que tú quieres que esta guardería que has montado en el ayuntamiento sea solo y exclusivamente para una cooperativa de trabajo asociado, a través de estas características, a través de esta disposición adicional que te permite que las condiciones que tiene que cumplir la empresa en cuestión son de democracia participativa, revertir los beneficios en el propio interés de la propia organización, pum, 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 que al final acota a el ámbito solo y exclusivamente de la economía social. La cosa está en buscar la fórmula, pero la fórmula existe y es total y absolutamente legal. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí a nivel autonómico? ¿Qué estamos pretendiendo hacer? Que, bueno, en fin, ahí estamos. Tenemos la resolución del 25 de febrero de 2016 y tenemos, bueno, pues la Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura. Las dos leyes hacen pequeñas referencias al concepto de economía social. En la resolución del 25 ya habla directamente de la reserva de contratos. Aquí es donde ya Extremadura puso en el 2016 lo que quería reservar. Esto es lo que quería, la realidad no tiene nada que ver con lo que aquí en su momento se hizo y es labor de todos los que os dedicáis a hacer pliegos en los distintos sitios, ayuntamientos, diputaciones, comunidades, en fin, a todos en general, que tengáis en cuenta esta reserva de contratos y que intentéis, porque en el momento en que a uno le salga bien, al final tampoco será tan difícil que la gente lo siga haciendo. Algunos se han hecho en Extremadura, pero no se han hecho ni mucho menos el porcentaje mínimo que fijó la comunidad en esta resolución, que podíamos haber puesto otra cantidad, podíamos haber puesto un 1%, pero nos vinimos arriba. En fin, se reserva a centros especiales de empleo y empresas de inserción esta disposición. Hemos limitado las áreas de actividad que se podrían hacer reserva de contratos e incluimos lavandería y planchado, jardinería, imprenta y repografía. Sí que digo que es verdad que algún contrato reservado se ha sacado en alguna de estas áreas que vienen especificadas en esta resolución ya con sus propios códigos, cada uno de los epígrafes con todos los códigos en los que puedes pedir un contrato reservado. Y aquí es donde digo que nos vinimos arriba, dijimos que íbamos a poner un 6%. Un 6% de los importes de contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. Eso es una cantidad muy alta. En comunidades autónomas costaron, la horquilla normal está entre el 1 y el 3, nosotros dijimos que íbamos a hacer un 6. La realidad, esto no se cumple ni mucho menos. Y será labor, bien digo, de este foro tan numeroso que hay esta mañana aquí, pues poner en marcha alguno, porque si alguno va saliendo, el segundo seguro que es mucho más fácil de hacer. La ley también le hace un guiño a la economía social en general, en este caso la ley habla más bien de sociedades cooperativas y dice que atendiendo a los criterios sociales puede ser un criterio de desempate empresas socialmente responsables, así como sociedades cooperativas. Aquí hablamos de empresas socialmente responsables. Casi todas las empresas de la economía social, por el propio hecho de ser empresas de economía social per se, son empresas socialmente responsables, pero aquí se trata de aquellas que tienen ya el logo que da la Administración a través de la Dirección General de Trabajo. Pero sociedades cooperativas en general, trabajo asociado, consumidores y usuarios, servicios profesionales, los miles de clases de cooperativas que tenemos en nuestra ley nueva. Y dice,
Si los pliegos no determinan criterios de adjudicación específicos para el desempate, hay una opción. En el caso en que haya dos que tengan la misma puntuación, podemos hacer el desempate acudiendo a los criterios sociales de la legislación básica del Estado. Pero si, aún así, acudiendo a los criterios de la legislación básica del Estado, todavía seguimos teniendo empate, pues entonces, antes de sortearlo, vayamos a las ofertas presentadas por empresas que sean socialmente responsables o las empresas cooperativas, las sociedades cooperativas. Este es el guiño que nos hace a las entidades de economía social nuestra nueva ley de sector público de aquí de Extremadura, puesta en vigor también hace nada y menos. Pregunta que me hago yo para que no me hagáis luego, porque además no va a dar tiempo, así que la hago yo. ¿No vulneramos de esta forma la libre competencia? Que es una pregunta que siempre subyace. ¿Por qué tenemos que primar a las entidades de economía social? Bueno, pues porque desde el principio creo que habréis entendido que las entidades de economía social no son empresas al uso, son una forma diferente de hacer empresa, en la que, vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, las personas están por encima del capital. Entonces, como las personas están por encima del capital, el tratamiento que le tenemos que hacer a toda la fórmula jurídica que forma la economía social nada tiene que ver con, o no debe tener nada que ver con el de una sociedad mercantil al uso normal y corriente. No vulneramos el derecho a la libre competencia porque desde el año 2014, que ya hace tiempo, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen dictadas resoluciones y considerando en los que ya nos hablan desde el 2014, Estados miembros, vayan ustedes poniendo las pilas y vayan haciendo contratos reservados. Y vayan haciendo contratos reservados en un considerando aquí larguísimo, que lo que viene a decir es eso, determinadas cuestiones que tengan relación con la integración social profesional de personas discapacitadas, desfavorecidas, desempleados, miembros de comunidades desfavorecidas. Hagan ustedes contratos reservados, vayan poniendo los mimbres para poder acabar consiguiendo tener en sus comunidades, en sus países, contratos reservados. Específicamente, el artículo 20, que estoy hablando del año 2014, ya hace referencia al concepto exacto de por qué se pueden hacer contratos reservados en cualquier tipo de entidad de economía social y a más y muy específicamente en centros especiales de empleo de iniciativa social y en empresas de inserción. Pero además porque la propia Constitución española, con estos muñequinos que encontramos el otro día tan graciosos, dicen que será los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a la que prestaremos atención especializada para el disfrute de todos los derechos como ciudadanos. Simplemente por el hecho de que todas las personas tenemos que tener un tratamiento igualitario, es importantísimo que concretamente las personas de los centros especiales de empleo de iniciativa social y las personas de las empresas de inserción, que son personas con dificultades de acceso al mercado laboral, les facilitemos a las administraciones públicas su acceso, reservándole unos contratos para que solo ellos y exclusivamente ellos puedan acceder, porque así seguro que entre todos hacemos un mundo mucho más feliz. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Carmen. Se pone otro tema encima de la mesa, que es ese porcentaje de contratos reservados que recoge la instrucción y que recogía las leyes de presupuestos precedentes, ese porcentaje del 6%, que posiblemente deba ser revisado o al menos visto. Vamos a empezar con la última de las intervenciones del panel que nos va a dar Mar Martínez. Mar es letrada de la Abogacía General, ha ocupado también puestos de gestión en relación con contratación pública, ha sido subdirectora adjunta de Gestión Económica y jefa del área jurídica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y es sobrada su experiencia como docente y su formación en materia contractual. Ella va a hacer un poco un análisis y un recorrido de todo lo que ha sido este año de implantación, que no es este año, viene de atrás, ya ella lo contará seguro, de implantación de la contratación pública estratégica. Vale. Buenos días. Lo primero, agradecer a Laura, a la Secretaría General, a la Consejería, que contará con la abogacía para que participáramos en este congreso. Y tenéis que permitirme una libertad. Voy a apartarme durante un tiempo seguramente de la contratación, así que
con las alas que te da la distancia de la materia que se está tratando tanto tiempo, voy a tratar de realizar un recorrido histórico, por así decirlo, una retrospectiva sobre esta evolución de la contratación pública, de dónde hemos partido, hasta dónde hemos llegado. El ayer, como agua pasada no mueve molinos, tampoco me voy a extender mucho, simplemente unas pinceladas, pero sí para que seamos conscientes del muy largo camino que llevamos recorrido y de lo importante que ha sido y lo revolucionaria que ha sido esta ley, que estamos metidos en un cambio cultural, que seamos conscientes, todos los que habéis asistido a los cursos en los que hemos compartido este ciclo de cambio de concepción, me lo habéis oído decir muchas veces. El punto de inflexión de este cambio cultural lo ha supuesto la Ley 9/2017. Sin embargo, el inicio del camino fue mucho más atrás. Cuando estaba preparando la ponencia esto ha sido un poco atropellado, porque ha sido para suplir la ausencia un poco de José Antonio, me puse a recordar cuándo empecé a trabajar con los temas de contratación. Yo empecé en el 2002 con cuestiones de contratación doméstica, se llaman los in-house providing, los famosos in-house providing, y cómo podíamos adaptar la administración autonómica para poder seguir realizando lo que hoy se llaman encargos. Antes eran encomiendas de gestión, si os acordáis. Después ya me metí en el 2004 con el tema de la contratación estratégica y lo primero que me propuso mi jefe de entonces, el secretario general de la Consejería de Hacienda de aquel momento y ahora letrado general, que sigue siendo mi jefe, esto es una cosa tremenda, fue el hacer un diagnóstico de los problemas de la contratación pública. Hicimos una presentación buenísima donde aparecía un fonendo y los temas que hablábamos en aquel momento no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora, de la concepción estratégica, de incluir valores transversales, de realizar políticas públicas a través de la contratación, ni de las problemáticas que nos encontramos. Hablábamos de cómo emplear economía de escala, cómo hacer compras agregadas pensando que aquello era mejor. Luego nos dimos cuenta de que no, por Dios, o sea, mucho mejor los lotes. Porque además estábamos tirando piedras a nuestro tejado. Hablábamos de cómo podía darse ya en aquel momento facilidades para que las empresas que formaban parte de nuestro tejido productivo pudieran participar sin incurrir en esa ilegalidad. Porque lo que sí tenemos que tener muy claro desde el principio es que nosotros pertenecemos a la Unión Europea y ya desde hace un tiempito. Entonces, cuando hablamos, siempre hablamos de ámbito de la Unión Europea, de mercado único. Voy a hacerlo, insisto, muy, muy breve, porque el tiempo tenemos que intentar dar paso a alguna preguntilla, pero sí haceros de la historia más reciente. El ayer sería solo esa trayectoria histórica. En la noche, hace un año, fue la aprobación de la Ley 9/2017. Hoy es un año después y a mí, sobre todo, lo que me interesa, por eso voy a ir más rápido en el resto, es la propuesta de mejora ante lo que nos hemos encontrado y el feedback que he recibido por parte de los gestores a los que quisiera dar las gracias por su esfuerzo y por haberme hecho que recupere de verdad la fe en el servicio público, en nuestra tarea como funcionarios públicos. Ha sido una labor ímproba la que habéis hecho, os habéis esforzado muchísimo, habéis estudiado muchísimo, sin esperar recibir ningún resultado, ni siquiera positivo en vuestro trabajo a cambio. Ya no hablo, por supuesto, de otro tipo de reconocimiento ni de nada. Bueno, esto de la corrupción, de que hay que mejorar los contratos, de que hay que prevenir todo este tipo de problemas, de desviación de fondos y tal, viene de Bravo Murillo. Año 1852, cuando ya le contaba a Isabel II, como todos lo habéis oído un montón de veces, que había que adoptar esas medidas para evitar las tentaciones. Vale. Nos vamos a 1965 y aprobamos una ley de contratos del Estado, de bases de la contratación del Estado, con el antiguo régimen, con su correspondiente reglamento. Me interesa que veamos esto, una ley con un reglamento de desarrollo. Llegamos a la 1395, la primera que me tuve que estudiar, la ley de contratos de las administraciones públicas, con una sistemática, bueno, quizás no la más acertada, pero sí era asimilable y era asequible su estudio.
Posteriormente llegamos al Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprobó el texto refundido de la anterior ley, 3 numerosas reformas. También era de una aproximación relativamente amable, podías comprender qué era esto de la adquisición de bienes y servicios desde un punto de vista muy crematístico, muy economicista, pero bueno, era para lo que lo usábamos, era una mera herramienta de adquisición de bienes y servicios que la Administración no podía proveerse por sí misma. Y aprobamos un reglamento en 1098-2001, que sigue en vigor, en aquello que no se oponga a la ley. Está bien. Estamos 18 años después, ¿no? 16 años después de la aprobación de la nueva ley, 18 ya llevamos con él y seguimos esperando, ¿eh? Posteriormente aprobamos la 30/2007, fue la gran revolución, fue la transposición en el ámbito del Reino de España de las directivas, el primer paquete de directivas que ya implementa o trata de implementar, que la contratación va un poquito más allá. Nosotros no nos lo creímos. Y en la transposición, vamos, es que ni se mencionaba. Pasamos casi de puntillas sobre eso, empezamos a decir, bueno, no, a lo mejor subasta solo no, cuando sea algo muy complicado, cuando sea complejo, pero no nos creíamos los que estábamos poniendo. Se podrán aplicar otros criterios que no sea el mero precio de la prestación. Dio el vuelco, hubo tímidos intentos por parte de ciertos equipos de gobierno de poner en marcha órdenes ministeriales para la implementación de esos criterios sociales y ambientales, y ahí es donde empezamos a trabajar con criterios sociales. Los que estábamos en esto de friquilandia, de la contratación, y nos creíamos la historia de que la contratación tiene que servir para algo más que para la mera adquisición, para ejercer la función que como Administración estamos llamados a ejercer, que son políticas públicas que están inspiradas no solo por la función que como órgano de contratación o como órgano administrativo concreto tengo que llevar a cabo, sino también todas aquellas políticas transversales que deben de inspirar mi actividad y que justifican mi existencia. Pues esto queda aquí en el limbo, luego ya pasamos, aprobamos un reglamento general que desarrolla 4 articulitos y medio, de las mesas y poco más, y llegamos al Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que aprobamos el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el que hemos subsistido, incluyendo la transposición extemporánea del último paquete de directivas, que ya sí es revolucionario. Este texto ha sufrido 22 modificaciones hasta 2017. 2011, 2017, sin reglamento. Ya empezamos desde la 30/2007 y más con esta ley a tener un compendio de articulado cuasi reglamentario en un texto de rango legal, blindado, muy difícil de conocer por parte de los gestores que están llamados a su aplicación y que se ve continuamente rectificado. En comparación con otra ley, por ejemplo, la que nos gusta a todos mucho, todos los juristas siempre ponemos de ejemplo la Ley de Expropiación Forzosa y siempre decimos, es una ley que desde el 54 no ha cambiado. No es verdad, ha cambiado, ¿vale? Se ha ido adaptando. Pero claro, desde el 54 hasta ahora son 22 modificaciones las que ha sufrido. 7 años no llega, ¿vale? 22 modificaciones desde el 54 hasta ahora, 22 modificaciones en 66 años. Y además toca muy poquitos preceptos. Base que no es lo mismo. El tuneo que hemos hecho de una y otra no nos ha quedado igual. Porque además la Ley de Expropiación Forzosa la sabemos aplicar todos. A cualquiera que nos digan, siempre vamos al extraordinario, ¿vale? Al urgente. Pero bueno, sabemos aplicarla. Y llega la ley en 2017, la anunciadísima ley de transposición. Algunos diarios jurídicos, eso es una foto real de un diario jurídico, empezaron como aleluya, o sea, oh, happy ley. Hemos sido bendecidos por la ley, la definitiva, la que va a transponer y nos va a poner a la altura de Europa. Bien, yo al examinar la ley realmente sigo creyendo, no creo tanto como antes que era una maravilla, pero sigo creyendo que era una maravilla, que implica un cambio cultural y que la transposición de la directiva esta vez fue bastante correcta. Hemos
mantenido la inercia de empezar ya a modificarla. Ya llevamos 3 modificaciones, ¿vale? Que muy puntuales. Pero a ver si nos quitamos el hábito y si la cambiamos una sola vez y la ponemos bien, y si no, pues nos estamos quietecitos, porque es imposible gestionar con este nivel de cambio. El legislador debió de acordarse, cuando estaba aprobando la ley o redactándola, de esto, de haga usted las leyes, que ya haré yo los reglamentos. Y lo que hizo fue blindar en una ley todo el reglamento. Claro, ¿por qué no se aprueba un nuevo reglamento? Es que prácticamente no es necesario. Ya con instrucciones, con órdenes, con circulares, con las leyes autonómicas ejerciendo la potestad legislativa que tenemos cada uno en nuestro marco competencial, no hace falta más reglamentos, porque es cuasi reglamentaria muchos de sus artículos. Hay artículos extensísimos, necesitas una tarde para estudiártelos, francamente. Hemos visto durante todo este año en el que hemos estado realizando la formación las grandes novedades que supuso la ley. La mayor parte de ellas ya las veníamos predicando los juristas, el efecto directo de las directivas ante la falta de transposición en tiempo. Es cierto que es una ley reactiva, es una ley que trata de recuperar la legitimidad de la actuación administrativa en un sector tan importante como es la contratación pública. Sus objetivos son muy claros, sigue siendo heredera en cuanto a su sistemática de la anterior, 347 artículos y una porrada de disposiciones adicionales que ya estaban, dan fe de ello, e incorpora también doctrina jurisprudencial de la Unión Europea que ha sido consolidada y, bueno, la legislación tiene que ir evolucionando. Fundamentalmente, sus objetivos se centraban en la lucha contra la corrupción, que trataba de amortiguarla con la transparencia. El artículo estrella a este respecto era el 63, más la obligatoriedad de publicidad y la sanción de nulidad absoluta en el caso de que no se publicara en el medio obligado del contrato. En una exigencia a los gestores de la motivación hasta la exhaustividad y más allá, de los porqués, de los criterios, de las competencias, de la necesidad, de por qué se satisface así esa necesidad y no de otra manera, de por qué lo voy a valorar, de por qué esas condiciones especiales, absolutamente de todos los aspectos. ¿Esto es malo? No. Esto es perfecto. De hecho, es uno de los grandes logros de la ley. Lo malo somos nosotros que no hemos sabido sistematizarlo todavía y asimilarlo de tal modo que nos resulte asequible como gestores abordar un informe del artículo 28, una composición de costes o precios de nuestras prestaciones, las que vamos a sacar a mercado, porque no podemos hacer una feria, como la que nos está explicando Miguel, cada vez que necesitemos contratar una prestación. Y porque como gestores yo no sé muchas veces los componentes económicos que integran la prestación que quiero licitar. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo, si tengo que sacar algo a contratación a la calle, tengo que saber qué estoy pidiendo o preguntar. Si pregunto en abierto, la consulta de mercado no tiene por qué ser súper formal. No es necesario realizar una tramitación tediosa para determinar el precio de cada prestación. Puedo hacer una consulta, pero diciendo la fuente. Pero sí, tengo que decir por qué voy a sacar ese precio y no otro, para evitar bajas, para evitar arruinar a empresas, para evitar que la prestación pierda la calidad cuando estamos hablando de prestaciones complejas. La licitación electrónica, el otro gran bestia negra de esta ley y que nos ha supuesto pues, una enfermedad a la mitad de los gestores. Aquellos que no pudieron pedir un traslado y tuvieron que quedarse licitando, fue un trauma psicológico. Lo entiendo, porque además las herramientas que nos han dado no nos las han enseñado con el suficiente tiempo, no las hemos manejado con la suficiente rigurosidad para salir a escena y poder hacerlo. Pero no pasa nada, también lo hacemos con los móviles. ¿Vosotros sabéis lo que lleváis en el bolsillo? Las aplicaciones y cómo funcionan. Yo no tengo ni idea. ¿Sabéis la cantidad de algoritmos de información que emite, que recibe, que
los procesos que tiene internos un simple móvil que lleváis, ¿no? Y os habéis acostumbrado a usarlo. ¿En cuánto tiempo os habéis acostumbrado a usarlo? En nada. Pues con esto de las aplicaciones es lo mismo. Y esto es una garantía de trazabilidad, de transparencia, que refuerza mucho y consigue mucho ese objetivo de lucha contra la corrupción. Problemas que nos hemos encontrado en la realidad práctica y en su aplicación. En el 63, la publicación en el perfil. No toda la información es accesible. Y aun teniendo acceso a las mismas, si no se tienen programas específicos para poder procesar esa información, al estar desordenada, morimos enterrados en datos. No podemos procesarla, no podemos analizarla. No es útil como efecto de transparencia para fortalecer o empoderar de nuevo a la Administración porque se muestre a sus ciudadanos, de los cuales gestiona los caudales públicos, como perfectamente transparente, que ellos puedan seguir el rastro de los gastos que se hacen, ¿vale? El objetivo de igualdad de trato de los licitadores, la ley lo trata de hacer con el uso de una plataforma tecnológicamente accesible para todos. En este caso, la mayor parte de los órganos gestores hemos ido a la del sector público. Lo que sí es obligatorio es que todos los perfiles estén allí. Ese es el gran logro de esta ley. Ya no nos acordamos de cuando había 12.000 páginas web para consultar y poder licitar. Se perdían. Y nuestras pymes no podían acceder a lo que había en otros. Tened en cuenta, nuestras pymes acceden a otros, otras pymes acceden a los nuestros. Eso es trato igualitario, eso es Europa. Y es bueno que sea así. Nosotros tenemos que contribuir a desarrollar la competitividad de nuestras empresas dándole la opción de entrada y exigiéndoles la necesidad de calidad y garantía para acceder. Es una relación quid pro quo. Bien, y el DEU, por supuesto. El quitarles toda esa farragosísima tramitación de cómo acreditaban solvencia. Pasamos a un sistema anglosajón, se presume que lo que me estás diciendo es verdad. Si yo averiguo que no lo es, conlleva sus sanciones correspondientes. Y te caerás. Los criterios de adjudicación, ya por fin, ya sí, de todas, es obligatorio incluir criterios que no sean solo el precio. Es más, ahora ya estamos pasando con el movimiento pendular que nos comentaba el catedrático en la conferencia de ayer, al extremo opuesto. Tenemos que valorar casi todo lo que no sea precio. No es así. A ver, todo tiene un reflejo económico, pero sí que debemos de primar, si está bien calculado el precio, aquellos aspectos de calidad. Porque si un servicio vale 10, y en eso sí tienen mucha razón los intervinientes anteriores, vale 10. Si me lo están dando por 9, alguien está perdiendo. Y o me estoy cargando el tejido productivo, o me lo están prestando mal. Lo que significa que si vale 10, paguemos 10, exijamos mejor prestación. Establezcamos esa forma. Problemas. No tenemos un desarrollo del coste de ciclo de vida. No se ha desarrollado reglamentariamente cómo hacer este cálculo de precios. Y es de lo que tengo que partir para poder analizar cómo impacta cada uno de los criterios. Si yo no lo tengo desarrollado, no sé cómo hacerlo, el gestor lo desconoce. Veremos luego en un segundito la parte de esa. La concurrencia, ¿cómo la hemos promovido? A través de la división en lotes y de una mayor publicidad. La licitación electrónica y el DEU lo hemos visto también. La eficiencia, ¿el DEU que al principio simplificaba? No. Pasaba como con la aplicación informática que hemos visto antes. Pero sí garantiza la igualdad de trato de todos, en todo el ámbito de la Unión Europea. ¿La Administración hemos conseguido hacer la licitación electrónica? No, estamos electrificados solamente. La verdadera Administración electrónica y contratación electrónica es de extremo a extremo y así la concibe la Ley de Contratos. Y es a lo que tenemos que aspirar, porque además, si no, no hay transparencia real. Ahora mismo lo que estamos publicando es la decisión de la adjudicación, pero no como hemos confeccionado el PPT, que es básico, porque si no es neutral, tecnológicamente estoy discriminando. Ya estoy vulnerando el artículo 1, ya lo estamos haciendo mal. Entonces, tengo que decir cómo configura el precio, cómo he configurado el PPT. Toda la parte previa que hacemos en papel debe de reflejarse también, debe de ser transparente. Tenemos que tener un gestor de expedientes que permita esa trazabilidad. Después, lo que hemos comentado antes sobre información que no es procesable.
El objetivo de eficacia lo hemos intentado alcanzar y la ley lo articula a través de esta concepción estratégica de la contratación, introduciendo un responsable de la ejecución del contrato. Empezamos a preocuparnos ya por la fase final, pero solo la enunciamos en la ley. Es cierto que nuestra ley y la directiva va más allá, pero solamente la enunciamos. Decimos las responsabilidades que tiene, pero no las consecuencias. Y debe de tener consecuencias y debe de proporcionarnos información de retroalimentación. El contrato debe de ser concebido siempre como un todo. Se tiene que retroalimentar. La no ejecución de lo comprometido y valorado como criterios o fijado como condiciones especiales tiene que llevar asociada la imposición de penalidades, obligatoriamente. Y ese indicador de qué penalidades impuesto me va a decir si el contrato se ha ejecutado bien, está bien diseñado, no está bien diseñado. Poder valorarlo y volver a incluirlo en la nueva licitación que tenga. El intento de la ley también era unificar el régimen. Ya os han comentado que se ha eliminado la dualidad de instrucciones no instrucciones para los PANAPs, el acceso a las pymes, las medidas también han sido comentadas con anterioridad. La integridad y la gobernanza, todo lo que os comentaron ayer en cuanto al reporte. También hay que tener en cuenta el artículo 336 de la Ley de Contratos que nos obliga a plasmar qué políticas de evitar conflictos de intereses hemos adoptado en todos aquellos contratos que sean SARA. La ampliación del recurso, lo comentaron también ayer el resto de ponentes, y la armonización conceptual es muy importante lo que se alcanzó con esta ley al fijar ya con total y meridiana claridad qué son encargos. No existen las encomiendas ya en contrato, son encargos a medios propios instrumentales. Lo que es la diferencia entre una concesión de servicio u obra y lo que es la prestación de un servicio, y la regulación y el contemplar esos servicios de interés general con una mayor flexibilidad, así como incluir un anexo 4 con todas las prestaciones a personas y a servicios que permite un régimen flexible, diverso, en función de las características de la prestación que sean necesarias. Bueno, nos dieron la Enterprise y llegaron los menores. Pasó esto. Un solo artículo, uno, de 347, ha sido el centro de atención de la ley durante un año, hasta que ha llegado la instrucción de la oficina. Que nos guste o no, la ha resuelto, porque es obligatoria. ¿Vale? La obligatoriedad de la licitación electrónica ha sido el otro gran tema, y en esto hemos estado ocupados todo el año. Como propuesta de mejora, a la vista de lo que hemos compartido de sufrimiento en este tiempo, el que tengamos en cuenta siempre la concepción holística del contrato, desde la planificación hasta su ejecución, que no perdamos la perspectiva, que lo que tenemos que satisfacer son necesidades con la aplicación de políticas transversales, como hemos dicho, que los indicadores han de confeccionarse al principio con el pliego. ¿Cómo sé yo si están haciéndome bien lo que quiero que me hagan y que sé cómo quiero que me lo hagan? Y tienen que ser cualitativos, no cuantitativos. Los informes que se han publicado de la Unión Europea y de la Junta Consultiva de Contratación de 2017 y el último de abril de 2018 son cuantitativos. No sirven, no nos permiten saber si estamos haciéndolo bien. La profesionalización pasa por una formación cualificada. El resto de propuestas las dejo para que las vea quien quiera, pero aquí sí me interesa el hacer hincapié en la necesidad de especialización de los órganos de contratación con dotación de medios adecuados y la concentración de los mismos para evitar esa discriminación. No es posible que en una misma administración servicios idénticos se liciten con criterios distintos o con pliegos distintos. No, eso es discriminación a nuestros propios empresarios, a los de fuera. Es un incumplimiento, a mi juicio, ¿vale? Esto es un parecer y evidentemente no prosperaría seguro en un recurso, pero debemos de intentar evitarlo. Concentremos esos recursos, son muy necesarios y necesitamos capitanes Spock especializados para llevar esta Enterprise, porque es muy compleja, pero es como el que me diseña la app en el móvil. Es un súper ingeniero, yo no tengo por qué ser ingeniera para manejarla. Es a lo que tenemos que tender y a establecer un diálogo real, fluido y comprensible entre los técnicos que saben qué prestación
es necesaria para satisfacer la necesidad, y el que gestiona el contrato, que lo que hace es sacarlo al mercado para que vengan los proveedores y nos satisfagan esa necesidad con sus mejores ofertas. La simplificación, por supuesto, los sistemas de banderas rojas para poder detectar las otras posibles huecos que quedan en cuanto a posibilidades de corrupción o de alteración de la contratación, un sistema informático con trazabilidad, la obligatoriedad de la introducción de los indicadores que hemos comentado, el deslinde ilícito de lo administrativo, la responsabilidad contable y el ilícito penal. No es justo lo que está sucediendo, no es justo que los gestores se vean con el yugo que se están encontrando por no gestionar adecuadamente contratos, en algunas ocasiones muy a su pesar, y el desarrollo real del sistema de concierto social con un régimen básico. Nosotros somos unos adelantados. Otras comunidades también, ¿vale? Murcia, Aragón, pero somos de los pocos y deberíamos de tener un sistema común, o todos con ánimo de lucro, o todos sin ánimo de lucro. La formación real de los precios del objeto, los procedimientos sencillos, claros, pero flexibles, y que exista siempre una palanca de emergencia para el gestor, aunque se le obligue a licitar inmediatamente en abierto. Y si ya me pongo a pedir la carta de los Reyes Magos, un texto que sea sencillo, breve y que tenga un reglamento, que luego ya nos lo estudiamos lo que lo tengamos que aplicar. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Mar. Antes de dar paso a la clausura del Congreso, voy a deciros que las ponencias que se han ido presentando a lo largo de estos 2 días van a estar disponibles en la página web del Congreso la semana que viene, y que no se han formulado preguntas en este panel, pero en el anterior sí que no han podido ser contestadas por tema de tiempo. Las preguntas que han llegado a la mesa van a ser contestadas por los ponentes a quienes las han formulado.